Vale chicos, antes de empezar a editar, dejar claro que este es un tutorial para principiantes, para todos aquellos que acabéis de instalar Photoshop. Por lo tanto, no voy a liarme a crear capas y a explicar cosas súper complejas, sino que vais a ver que con 2-3 capas podemos aplicar esta técnica. O por lo menos empezar a ello, porque como os digo, hay un montón de cursos súper interesantes de Dodge and Burn profesional. Y de hecho es una técnica que para aplicar bien requiere de muchísimo tiempo de práctica, requiere de muchos años de estar aplicándola y también de mucho gusto, porque si no tienes gusto a la hora de trabajar la luz, difícilmente va a quedar bien. Sin embargo, esto lo vamos a dejar para otros vídeos, ya os digo, vuestro like y vuestra suscripción y tendréis más vídeos sobre todo esto. Pero en el vídeo de hoy ya veréis que con apenas 2-3 capas vamos a empezar a aplicar nuestro Dodge and Burn y vamos a empezar a tener unos resultados bastante vistosos en nuestras fotos. Así que dicho esto, no me enrollo más y nos vamos al PC a editar. Bueno chicos, pues ya estamos en el PC, vamos a empezar a trabajar con esta técnica de Dodge and Burn. Lo que he hecho ha sido prepararme unas cuantas fotos ya con su edición de piel, su edición de color. Recordad, vamos primero a revelar nuestra foto en Lightroom, vamos a tocar colores. Aquí arriba os dejo vídeo para que veáis cómo se hace este proceso. Una vez tenemos hecho esto, nos venimos a Photoshop, abrimos nuestra foto y vamos a hacer toda la edición de piel, de lo cual también tenéis vídeo aquí arriba. Tras estos dos pasos, vamos con el tercero. Vamos a hacer un reajuste de iluminación, vamos a hacer un Dodge and Burn. Y después de esto, iría la edición de ojos, que también lo tenéis aquí arriba. Si os fijáis, ya tenéis prácticamente tutoriales para ir haciendo todo paso a paso. Pues bien, lo que tengo aquí ya son 3 fotos a las que le he editado el color y la piel, ¿vale? Como podéis ver, tengo esta, después tenemos esta y después tendríamos esta. Vamos a tratar con una foto de exterior a plano medio, por decirlo de alguna manera. Vamos a tratar con una foto de retrato en exterior y vamos a tratar con un beauty de estudio. Como ya os expliqué en los vídeos anteriores, va a depender un poquito de qué tipo de foto tengamos la forma de trabajarla, pero al final la base del Dodge and Burn va a ser la misma a este nivel que vamos a trabajar hoy. Vamos a empezar explicando qué es el Dodge and Burn. Vale, esta técnica nos va a servir para potenciar las luces y para potenciar las sombras de nuestra foto. Digamos, para darle volumen, para darle profundidad a nuestras fotos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar las luces. Para hacer esto, vamos a hacer una serie de capas, las cuales unas nos servirán para trabajarlo directamente y otras nos servirán para distinguir dónde están esas luces y dónde están esas sombras. Pero como os he dicho en este vídeo, lo voy a hacer todo de la manera más sencilla posible para que simplemente con 3 capas podáis empezar a aplicar Dodge and Burn en vuestras fotos. Vamos con la generación de las capas que necesitamos y la explicación de por qué cada capa. Como en los vídeos anteriores, una vez más vais a tener la acción gratuita para hacer esto de la forma más automática posible. Aquí en la caja de información tenéis el enlace. Lo primero que vamos a hacer es crear una capa en gris medio. Esto es muy sencillo de hacer, simplemente vamos a clicar la tecla Alt y mientras la clicamos vamos a darle aquí a este simbolito de nueva capa y vamos a crear una capa nueva que nos va a salir con este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo vamos a poner de nombre luz, vamos a darle a modo de fusión luz suave y vamos a clicar aquí donde nos dice rellenar de un color neutro para luz suave 50% gris. Ok. Fijaros que lo que acabamos de crear es una capa que está totalmente gris en modo luz suave. Vamos a repetir el proceso. Vamos a volver a clicar la tecla Alt y vamos a darle a nueva capa. Vamos a poner aquí sombras. Y vamos a repetir el mismo proceso. Luz suave, rellenar de un color neutro. Ok. Ya tendríamos una capa para trabajar las luces y otra capa para trabajar las sombras. Esto se puede hacer en una sola capa, simplemente creas una gris y haces luces y sombras en la misma. Yo recomiendo sobre todo esto porque al principio os vais a dar cuenta más cuánto habéis trabajado las sombras y cuánto habéis trabajado la luz. De hecho, a nivel profesional esto se hace varias veces, ya que cada una de estas capas va a tener un fin. Por ejemplo, quitar imperfecciones de la piel, por ejemplo, otra para luces, otras para sombras, otras para altas luces y dar mucha profundidad a la alta luz, otra para darle mucha fuerza a las sombras, y así al final el proceso es un conjunto de capas que nos da el Dodge and Burn. En este vídeo, para hacerlo lo más sencillo posible, lo vamos a hacer simplemente en 2 capas. Bien, en estas 2 capas ya podríamos trabajar las luces y las sombras, pero
¿realmente estamos viendo dónde están las altas luces y dónde están las sombras de forma clara? Bien, lo que vamos a crear ahora se llama ayuda visual y son una serie de capas que no van a tener más fin que el ayudarnos a distinguir dónde están las luces y las sombras. Por lo tanto, estas capas, una vez acabemos Dodge and Burn, las podemos desactivar tranquilamente. Para crear estas capas lo que vamos a hacer es crear aquí en capas, vamos a hacer una que sea en blanco y negro, que la tenemos aquí, ¿vale? Nos transforma la foto a blanco y negro. Esto a nivel profesional no se hace con esta capa porque afecta también al color. Esto se haría con una capa también gris puesta en modo color. Pero como no os quiero liar con tantas capas y tantos modos de fusión, simplemente vamos a crear una capa blanco y negro. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa, pero de curvas. Y esto va a ser todas las capas que nosotros vamos a crear para este inicio en el Dodge and Burn. Creo que bastante sencillito hasta ahora. Bien, ¿para qué me sirve esta capa de curvas? Vamos a comprobarlo. Si nosotros clicamos en el centro de la capa de curvas y lo traemos hacia abajo, vamos a conseguir ver muy claro dónde tengo las altas luces, ¿vale? Por ejemplo, aquí, aquí... Hay muchos medios tonos, pero bueno, vemos muy claro dónde tenemos altas luces, ¿cierto? Sin embargo, si queremos ver muy claras las sombras, podemos hacer lo contrario. Y veríamos, por ejemplo, que tenemos sombra aquí, debajo de la papada, etcétera. Así que lo que vamos a hacer con esta capa de curvas es ir jugando con ellas para detectar dónde tenemos las sombras, dónde tenemos las luces. Por esto no os preocupéis dónde lo llevéis, ya os digo que es una capa de ayuda. En esta capa no vamos a hacer nada más que moverla para ayudarnos, después se va a desactivar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros lo trayéramos más o menos por esta zona, podríamos ver muy claramente dónde tengo las luces para poder empezar a editar en mi capa luz. Pero antes de hacer eso quiero agruparlo todo en una carpeta para tener muy claro dónde estoy trabajando. Entonces vamos a darle a Control G mientras marcamos todas las capas y se nos va a crear una carpeta con todas esas capas. Y la vamos a llamar Dodge and Burn. Ahí la tendríamos. Ok, la acción que os dejo aquí abajo lo que hace es generar estas capas. Como siempre os digo, chicos, intentad hacer esto vosotros, primero manual, ya más adelante utilizaréis acciones, pero primero entended por qué empezáis a hacer todas estas capas. Vale, y ahora diréis, vale, ya tengo todo controlado, ya tengo las capas hechas, ¿cómo empiezo a trabajar sobre ellas? Lo vamos a hacer con dos herramientas fundamentales, sobreexponer y subexponer. A nivel profesional se suele trabajar con pinceles, ¿ok? Pero para esta técnica que yo os voy a poner ahora mismo vamos a trabajar con los pinceles de subexponer y sobreexponer. Obviamente tenemos que entender que el pincel sobreexponer nos va a servir para la luz y el pincel subexponer nos va a servir para las sombras. Esto es muy importante que lo entendamos. Por lo tanto, vamos a seleccionar el pincel sobreexponer y vamos a empezar a trabajar sobre nuestra capa luz. Como siempre os cuento, yo voy a trabajar con tableta gráfica, ¿ok? Yo desde mi experiencia, muy recomendable, muy necesaria esta tableta, sobre todo si queremos hacer un Dodge and Burn a buen nivel. Vale, ¿y cómo funcionaría esto? Muy sencillo, chicos. Vamos a poner una exposición de 2, 3. Yo a veces lo hago a 5 o 6 porque quiero ir muy rápido y porque el resultado no me importa tantísimo que quede perfecto. Pero lo normal es trabajar con una exposición de 2 o 3. En este tutorial voy a trabajar con más o menos 5 para que el resultado se vea más rápido y que el vídeo no dure 100 horas. Entonces, como en esta parte es donde tenemos más clara dónde está la luz y la sombra, vamos a empezar a trabajar con ella. Lo que voy a hacer es simplemente ajustar el pincel a las zonas de altas luces y voy a ir pintando sobre ellas resaltando aquello que quiera resaltar en luces. Por ejemplo, aquí voy a empezar a hacer así. Más adelante en otros vídeos lo que vamos a ver es la importancia de cómo os damos la pincelada. No, lo recomendable no es hacer, por ejemplo, eso, no es hacer un círculo. Recomendable es seguir pues una serie de patrones a la hora de dar pinceladas. Pero esto lo veremos en vídeos más avanzados de Dodge and Burn que se harán si dejáis vuestro like. Es así de sencillo. Vale, pues voy a empezar a trabajar esta zona para que veáis un poquito la diferencia con una simple pincelada. Vamos a poner cámara rápida y voy a estar trabajando un poquito por esta zona. Vale, chicos, así a grandes rasgos, mirad, con muy poquito que he hecho porque no he hecho casi nada, ya empezamos a
levantar esas altas luces que tenemos en la foto, ¿vale? Y una cosa para la que se utiliza Dodge and Burn y que es muy recomendable y no hacerlo con parches o con otro tipo de cosas es, por ejemplo, para estas imperfecciones. ¿Os dais cuenta aquí como tenemos un puntito un poquito más negro y después como una rayita blanca por medio? Pues lo que haríamos sería con Dodge and Burn ajustar esas luces y esas sombras para que se queden lo más planas posibles. En este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer es con luz, con un pincel pequeñito, ir aclarando esta zona. Y si os fijáis en nada, ya hemos ajustado este gris a lo que será el gris de abajo. Y ahora ¿qué haríamos? Pues iríamos a subexponer, nos iríamos a la capa sombras y haríamos lo mismo pero con subexponer. Y le daríamos aquí abajo un poquito para ajustar los tonos. Y si os fijáis, habría que darle un poquito más, ¿vale? Pero si os fijáis, ya hemos conseguido igualar bastante más esa zona que teníamos un poquito manchada. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer también aquí en esta zona de labio. Voy a ir a luz, porque está bastante más oscura esta zona que esta de aquí. Entonces lo que voy a hacer es ir a luz, darle a sobreexponer, irme a la capa luz y voy a intentar ajustar esta zona que la veo más oscura. Y aquí podemos ver ya la diferencia, que si nosotros desactivamos esta capa y miramos sobre la capa de color, ya hemos conseguido igualar más esa zona. Igual que aquí arriba en el puntito que teníamos, lo que pasa es que era muy pequeño el puntito que he elegido, pero que lo tenemos aquí un poquito más igualado. Obviamente esta es una técnica de muchas horas, de hecho mucha gente le tiene miedo precisamente por eso, porque es una técnica de echar muchas horas para que la piel quede perfecta y tendríamos que trabajarla muchísimo. Vale, vamos a aplicar todo eso en esta foto para ver otro ejemplo, ¿ok? Lo que vamos a hacer, de nuevo, vamos a crear Quiero hacer esto de la creación de capas muchas veces para que se os quede, ¿vale? Es muy importante que lo veáis el máximo número de veces posible. Aquí, por ejemplo, tenemos algo interesante y es, mirad la frente, como tenemos aquí una sombra que es demasiado dura y que no nos cuadra con la sombra que tenemos a este lado y que tenemos a este lado. Pues bien, lo que vamos a hacer es con la capa luces y con la herramienta sobreexponer, vamos a intentar igualar esa capa al resto de igualar esa zona al resto, ¿vale? De las zonas de alrededor. Entonces vamos a ir dándole. Vale, chicos, esto sería hecho a lo burro, ¿vale? Para que veáis cómo se puede bajar el tono. Obviamente habría que igualar el color, ¿vale? Para que no se quede así. Habría que hacerlo de una forma más fina. El Dodge and Burn es algo que hay que tratar con mucho cariño y con mucho gusto, ¿vale? Si el Dodge and Burn no se hace con gusto, queda mal. Ya sea a muy poco Dodge and Burn o a demasiado Dodge and Burn. Que esto es otra cosa que os quería dejar claro, ¿vale? Hay gente que prefiere sí o sí fotos muy naturales y otra gente que se va al hiperrealismo, como digo yo, ¿no? Yo estoy un poco a medias, pero me voy más hacia la ficción que hacia la realidad, ¿ok? En mis fotos. Pero esto, yo, desde mi punto de vista, no es nada malo. A ver, cada uno que quite sus fotos como quiera. Al final es arte. Según para lo que quieras venderlo, pues tendrás que hacer una cosa u otra. Pero yo no creo que sea malo el retoque excesivo si es lo que se busca. Vamos a poner como ejemplo a Rebecca Sarai, por ejemplo, que hace esto, hace fantasía, ¿vale? Entonces hace un Dodge and Burn súper potente y súper pasado en cierta forma y que crea unas fotos que son espectaculares. Entonces, según cómo trabajemos esto, vamos a tener en cuenta hacer el Dodge and Burn más potente o más fino. En el vídeo de edición de piel estuvimos hablando de las pecas de las modelos. ¿Os acordáis que cuando aplicábamos aquel filtro se llevaba casi todas las pecas por delante? Era algo que nos pasaba. Pues mirad, aquí tenemos pecas, ¿ok? En Dodge and Burn es el momento de darle la importancia que tienen. Así que lo que vamos a hacer es en capa sombra, vamos a dar un subexponer y con un pincel pequeñito vamos a estar pintando sobre los lunares, sobre las pecas y sobre aquellas cosas que queramos resaltar, ¿vale? Entonces haremos algo tal cual esto y vamos a ver cómo enseguida vamos a obtener resultados. Vamos a ver la diferencia ya, no he hecho casi nada, ¿eh? Vamos a ver la diferencia, pero mirad cómo estamos ya potenciando muchísimo las pecas, mirad. Y como os digo, esto lo podéis hacer en medida de lo que vosotros veáis conveniente para vuestras fotos. Por cierto, Rausch, que vais a tener disponible todos los miembros del canal.
vais a tenerlo en descarga para que podáis practicar esta técnica sobre las mismas fotos. Si todavía no sois miembros del canal, mirad aquí abajo al lado de la pestaña suscribirse, porque tenéis la opción de uniros al canal y simplemente por 2 euros, 2 dólares ya vais a tener estos RAWs, y no solo este mes, sino que todos los meses vais a tener un montón de material. Y si queréis apoyar el canal con una suscripción mayor, pues ya os lo dejo a vuestra elección. Vamos a volver a aplicar todas las capas. Recordad que estas fotos ya tienen la piel y el color, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la piel la hice bastante antinatural, ¿vale? Vamos a ver cómo quedaría el Dodge & Burn en esta foto haciendo esta piel. Vamos a repetir el mismo proceso. Ok, ya tendríamos creadas las capas, ¿ok? Y mirad, es interesante, como os dije, obviamente estamos ante una foto de estudio con una luz que está puesta donde está puesta, y donde vamos a ver muchísimo mejor todo aquello de la piel que queramos ver. En Dodge & Burn, en este caso, mirad, tenemos aquí esta mancha, tenemos manchitas por aquí, aquí por ejemplo esto está súper desigual. En este caso, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es igualar esta parte subexponiendo y después, por ejemplo, aquí igualar sobreexponiendo. Al principio no os preocupéis si os liáis a la hora de aplicar, porque hay mucho detrás de esta técnica, como os comento. Por ejemplo, tenemos que saber cómo funciona el rostro humano, ¿no? Qué fisionomía tiene, ¿no? Dónde caen ante las luces, dónde van las sombras. Pero al principio, como os digo, es un vídeo donde no quiero agobiaros con esto, donde quiero que simplemente hagáis 3 capitas en Photoshop y podáis empezar a experimentar, y poco a poco iremos hablando de todo esto, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos igualar esta sombra que nos queda aquí con la capa luces, con la herramienta sobre exponer, y pintaríamos sobre esta zona para ir quitando esto. Ya os digo, la exposición de nuestro pincel lo más bajito posible y dando pequeñas pinceladas, nunca hagáis burradas, ¿vale? Intentad seguir siempre una forma a la hora de dar la pincelada. Esto es como cuando pintábamos en el cole los cuadernos, ¿no? Que los niños pintábamos así a rayar el cuaderno y se veía toda la rayadura del boli. Pero si pintabas todo hacia el mismo lado, pues quedaba más bonito, ¿no? Se notaba que estaba mejor. Pues esto es un poquito igual. Entonces simplemente vamos a hacer así, un poquito rápido, ¿vale? Que después los vídeos se me hacen de 1 hora y no puedo subirlos, para que veáis la diferencia en un momento, ¿vale? Obviamente esto habría que hacerlo aquí y esto habría que hacerlo con una curva más ajustada para ver mejor. Veis cómo he generado manchas, ¿vale? Esto se trabajaría a este nivel y tendríamos que ir igualando poquito a poco para que nos quede toda la piel igual. Pero esto os lo voy a enseñar en el resultado final de las fotos, que os voy a dejar ahora al final del vídeo. Y por cierto, que sé que me lo vais a preguntar, mucho me decís, pero Juan, ¿tú cuando trabajas profesionalmente haces estas técnicas? A ver, obviamente hago estas técnicas, pero a otro nivel, intento hacerlo más profesionalmente, dedicándole tiempo. En los tutoriales, como os digo, es para principiantes. Si me pusiera a hacer esto en los tutoriales paso a paso, pues a lo mejor tardaría horas, ¿vale? Entonces simplemente aquí os enseño una pequeña pincelada de cómo se tendría que hacer. Vamos a ver la diferencia ya. Y veis cómo cada vez va quedando mejor, ¿vale? Si lo vemos a este nivel, la dejamos. Vamos quitando manchas. Vamos a probar, por ejemplo, aquí abajo ahora. Ajusto mi capa de curvas hasta que veo las zonas que quiero arreglar, ¿vale? Y en este caso es esta zona, y voy a empezar aquí a oscurecer un poco. Perdón, que estoy dando luz, estoy sobreexponiendo, subexponer. Vamos a darle... Vale, la herramienta subexponer para mí es bastante más complicada que la de sobreexponer. Pinta demasiado, ¿vale? Aquí sí que voy a bajar al 2% y voy a intentar darle muy poquito porque enseguida se nota. Vale, ahí he dado un par de pinceladas y ya vemos la diferencia, ¿vale? Como os digo, todo esto habría que hacerlo de forma muy fina. Voy a activar aquí Control G para hacer una carpeta y así que podamos ver la diferencia en un momento. Y no he hecho nada todavía. Voy a trabajar esta foto un poquito de Dodge & Burn y vamos a ver cuál es la diferencia del antes y el después.
Vale chicos, mirad la diferencia de lo que he hecho ahora mismo en Dodge and Burn, ¿vale? Vamos a ver la diferencia aquí puesta. Voy a bajar aquí para que veáis las luces sobre todo. Mirad. Me he quitado algunas sombras que me molestaban, ¿vale? Ya os digo, en plan rápido, toda esta zona de la frente habría que trabajarla mucho más, toda esta zona de aquí habría que dejarla perfecta. Esto es un trabajo de horas, horas y horas. Recordad, si os pasáis en algún caso, por ejemplo, a mí aquí en la mejilla no me gusta cómo se ha quedado así de rápido, podría perfectamente en sombras hacer una máscara y con esta máscara si pinto en negro, me cargo toda esa zona que he hecho ahí, ¿vale? Puedo pintar en negro al 100% o simplemente quitar un poquito con la máscara que le he hecho a esa capa. Recordad que Dodge and Burn sirve tanto para arreglar imperfecciones como para potenciar altas luces y sombras, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace es una carpeta de Dodge and Burn para imperfecciones y otra carpeta para potenciar luces. Pero como os digo, no os quiero complicar y creo que con una carpetita al principio podéis empezar a trabajar con todo esto. Para todos los que queréis practicar con mi RAWs, si sois miembros del canal vais a tener este pack de RAWs para descargar desde este mismo momento. Y después de editar estas 3 fotos llevándomelas un poco a lo irreal, este ha sido el resultado. Y hasta aquí este vídeo chicos, espero que os haya gustado y espero sobre todo que os venga bien. Con toda esta serie de vídeos que hemos hecho últimamente de tutoriales ya tenéis un montón de técnicas súper básicas para que podáis empezar de manera sencilla a editar vuestras fotos. Obviamente os pido que cuando subáis estas fotos a Instagram uséis el hashtag JuanJiménez porque voy a estar mirando todas y cada una de las fotos que subáis. Por mi parte, un placer volver a ayudaros y ya os digo que estaría encantado de seguir haciendo este tipo de vídeos. Muchas gracias un día más y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!